Vlad el Empalador fue un gobernante histórico del siglo XV con una bien ganada reputación de salvajismo. Incluso escuchar el nombre evoca dos imágenes espeluznantes: miles de inocentes que gritan empalados en gigantescas picas de madera en los campos de Europa del Este y sombríos nobles de Transilvania bebiendo sangre en viejos castillos decrépitos. Pero, hay mucho más en este brutal gobernante de Valaquia que leyendas fantasiosas sobre antiguos condes y vampiros sedientos de sangre. Entonces despojémonos de los mitos aterradores y revelemos las verdades aún más oscuras detrás de Vlad el Empalador, considerado por muchos como uno de los hombres más malvados de todos los tiempos. Según algunas cuentas, su número total de víctimas se eleva hasta 100.000, muchas de las cuales fueron asesinadas de maneras inimaginablemente horribles y supervisado personalmente por el propio Vlad. Las fuerzas de Vlad nunca fueron las más grandes, a menudo llegaron a ser alrededor de 24.000, pero la reputación era brutal en toda Europa del Este como un hombre que debe ser temido y respetado bajo pena de muerte. Ser capturado por las fuerzas de Vlad a menudo significaba ser torturado hasta la muerte con prejuicios extremos, y montado como un trofeo fuera de su territorio para asustar a los enemigos invasores. Si tuvieras suerte, te mataría antes de que comenzara la peor mutilación, pero pocas personas que caían en las garras de Vlad el Empalador podían considerarse afortunadas. Este era un hombre tan sanguinario que circularon rumores acerca de que él literalmente bebía la sangre de sus enemigos asesinados creyendo que le daría fuerza. Si bien se ha puesto en duda si realmente alguna vez mojó su pan en la sangre de sus víctimas empaladas, es un testimonio de su carácter que historias como estas son completamente creíbles, considerando que tenía la costumbre de saquear, quemar y matar ciudades enteras si sus habitantes se atrevieran a desafiarlo. Si alguna vez bebió sangre, probablemente ni siquiera estaría entre los 10 primeros de sus más terribles atrocidades. Especialmente considerando que otros actos en esta lista incluyen atropellar a la gente en enormes púas de madera, desmembramiento total y, en algunos casos, incluso desollar vivos a los enemigos. Para un hombre que prácticamente parecía un monstruo con piel humana, probablemente te estés preguntando cómo podría llegar al poder. Bueno, como muchos de los gobernantes más aterradores de la historia, Vlad el Empalador fue literalmente nacido en él. Nacido en Valaquia, una región histórica de la Rumanía moderna, entre 1428 y 1431, Vlad el Empalador fue en realidad el tercer Vlad de la casa de Draculesti. Ese es un nombre que probablemente te suene, gracias al escritor irlandés de terror gótico Bram Stoker, pero volveremos a eso. Durante la era de Vlad III, Valaquia estaba atrapada entre dos familias gobernantes, sus propios, los Draculesti, y una casa rival de nobles, la casa de Danesti. Ambas familias descendían de la casa de Basarab, que fundó Valaquia, dejando sus descendientes con un reclamo al trono sobre el cual libraban guerras sangrientas. Vlad el Empalador, o Vlad Tepes como se le conocía en su lengua materna, fue el hijo de Vlad de Valaquia, alias Vlad II, o Vlad Dracul. Ese último significa Vlad el Dragón, un nombre que se ganó por ser parte de la Orden del Dragón, un grupo dedicado a proteger el cristianismo de la amenaza percibida del Imperio Musulmán Otomano con sede en Turquía. El nombre Drácula, a menudo asociado a Vlad el Empalador, no tiene nada que ver con el vampirismo o, como sugieren otros estudiosos, el satanismo. En realidad significa hijo del dragón. El nombre resultó ser profético, ya que Tepes se parecería a su padre como un legendario líder militar. Cuando eres un gobernante, especialmente un gobernante de un territorio en guerra como Valaquia, es importante construirse una reputación sólida. Si quería que lo tomaran en serio, la forma más rápida de hacerlo es dar un ejemplo espeluznante de alguien, y afortunadamente para Vlad, era un experto en hacer ejemplos espeluznantes, particularmente de los sajones de Transilvania. Estos sajones, a diferencia de los anglosajones británicos, eran inmigrantes y comerciantes alemanes que se habían asentado en la zona después de que fuera conquistada por Hungría en el siglo XII. El primer punto de discordia de Vlad con los sajones fue una diferencia religiosa. Los sajones eran católicos, y Vlad, un hombre profundamente religioso, era un seguidor de los ortodoxos rumanos. Sin embargo, el verdadero ímpetu detrás del horrible trato de Vlad a los sajones era una pregunta de lealtad. La familia Hunyadi, que dirigía el ala militar de Hungría, estaba en desacuerdo con los monarcas de la nación. Los sajones de Transilvania apoyaban al rey Habsburgo de Hungría, mientras que los de Vlad la lealtad recaía en los Hunyadis, quienes habían ayudado a instalarlo en el poder.
En 1457, la viuda de John Hunyadi, Erzsébet Szilágy, fue objeto de protestas sajonas. Vlad felizmente ayudó a las fuerzas de Szilágy a arrasar algunas aldeas sajonas donde saquearon y quemaron las casas de las personas sospechosas de organizar las protestas. Esto terminó siendo un dolor de cabeza más grande para Vlad de lo que inicialmente imaginó. Los sajones respondieron a su violencia apoyando a dos aspirantes a su trono, Dan III y su propio medio hermano conocido como Vlad el Monje. Esto provocó una escalada en la violencia de Vlad cuando sus esfuerzos diplomáticos fracasaron. Vlad declaró la guerra total a sus rivales sajones y quemó varios pueblos de Kiev. También atacó a Dan III, arrasando el pueblo de Bod cerca de Brasov. Esta ofensiva en particular fue donde Vlad acuñó su mayor marca registrada. Los pocos prisioneros que tomó durante la batalla los había empalado brutalmente en la ciudad de Targoviste. Y si te imaginas este empalamiento como una estaca afilada forzada a través del pecho, tantas representaciones desinfectadas tienden a mostrar que eres un hombre más amable y menos imaginativo que Vlad el Empalador. En su modo, las víctimas a menudo tenían un pico un poco más desafilado forzado en su ano y dejado allá durante las siguientes horas y, si tenían mala suerte, días, su peso corporal forzaría la estaca más adentro de su abdomen, en cuyo punto se desplazaría horriblemente a los órganos internos. Es una forma espantosa de morir y, por lo tanto, es una guerra psicológica increíblemente efectiva. Estaba enviando un fuerte mensaje: si te metes con Vlad, tu destino está en juego. Pero ese está lejos de ser el único método sádico que Vlad empleó para despachar a sus enemigos. También le gustaba que sus hombres cortaran literalmente a sus víctimas en pedazos sangrientos como en la ciudad sajona de Talmes e incluso hacer hervir a personas vivas en enormes calderos como disfrutaba haciéndolo con los comerciantes sajones que no seguían sus reglas comerciales. Repartió ejecuciones brutales como caramelos, empaló a 41 estudiantes solo por ser sospechosos de subversión. Muchos relatos dicen que Vlad disfrutó cenando entrando en sus campos de víctimas empaladas, tal vez como un movimiento de poder para promover su reputación como un enemigo aterrador. Y esta percepción funcionó. Vlad continuó alborotando y masacrando a través de las fuerzas sajonas hasta que Dan III finalmente cayó en sus garras. En un movimiento verdaderamente gángster, Vlad obligó a Dan a cavar su propia tumba mientras un sacerdote leía sus propios ritos funerarios. Luego, Dan fue decapitado y enterrado, eliminando otra amenaza más para el poder de Vlad. Después de esto, y de haber subyugado completamente a sus enemigos sajones, Vlad decidió pedir una tregua. Un enemigo mucho más formidable estaba en el horizonte: el poderoso Imperio Otomano, encabezado por el hijo ambicioso y despiadado del difunto sultán Murad, el sultán Mehmed II. Mehmed envió un destacamento de emisarios a Vlad para negociar esencialmente su rendición, pero no fue así como rodó Vlad Tepes su confianza reforzada por sus nuevas alianzas con los sajones restantes y las fuerzas de Hungría. Vlad literalmente hizo clavar los casquetes del emisario en sus cráneos para enviar un mensaje. Mehmed fue provocado con éxito y comenzó una guerra total, pero Vlad organizó una serie de viciosas conquistas guerrilleras: dividir su ejército en pequeños grupos que secretamente atacarían sin piedad las fortalezas otomanas más grandes, destrozándolas desde adentro. El acto más infame de Vlad se produjo poco después, cuando el sultán Mehmed, enfurecido por la victoria, envió una poderosa fuerza de 60.000 hombres con armadura y armamento de primera línea directo a Valaquia. Vlad fue superado en número y armamento, pero hubo un factor que el sultán Mehmed no tuvo en cuenta. Puede que haya sido más fuerte que Vlad, pero nadie fue más brutal. Organizó un aterrador ataque nocturno en un campamento otomano en las afueras de Targoviste en 1462, donde llevó a 5.000 hombres. Cuando todo el poderío de las fuerzas otomanas llegó poco después, descubrieron que Vlad había montado a los 5.000, además de otros 15.000 prisioneros otomanos en sus picos de marca registrada. Esta espeluznante exhibición más tarde se llamaría el Bosque de los Empalados. Para los invasores otomanos, Vlad parecía menos un gobernante promedio y más como un monstruo inhumano. El tipo de figura legendaria y aterradora que es una inspiración perfectamente lógica para el vampiro más famoso del mundo. Mehmed ordenó a sus fuerzas que se retiraran al día siguiente. La moral de la tropa simplemente no pudo sobrevivir al ver a 20.000 de sus compatriotas convertidos en shish kebabs podridos. Los otomanos llegaron a conocer a Vlad como el «Rey Empalador»,
un apodo icónico que viviría en diferentes formas durante los siglos venideros. Vlad continuó su reinado sangriento, intermitentemente, por el resto de su vida. Incluso cuando fue depuesto y encarcelado por un tiempo, sus captores lo liberaron más tarde, para librar una vez más una guerra sangrienta contra los otomanos. Masacraría, empalaría y desmembraría a sus enemigos con regocijo todo el camino hasta su muerte, cuando lo mataron defendiendo a su amado principado de la invasión otomana en enero de 1477. Para muchos rumanos modernos, Vlad todavía es reverenciado como un gobernante poderoso y un buen hombre para su familia. Aunque para sus desafortunados enemigos, como los sajones y los otomanos, son perdonados por pensar que era el hombre más malvado que jamás haya existido. Ahora suscríbete o mira uno de estos videos.